En este sentido, damos paso al conversatorio con Claudia Palacios, periodista y escritora, Ana Dolores Román, Country Manager de Pfizer Biopharma Colombia y Venezuela, y la moderación de Ramiro Avendaño, presidente del Canal 1. Ramiro, adelante. Hola, ¿me escuchan? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a María Juliana Ruiz, nuestra primera dama de lujo. Me declaro un absoluto fan de ella y gracias por todo lo que estás haciendo por el país y por la juventud. Muchas gracias a María Claudia. En esta mañana vamos a hablar del papel de la mujer en los momentos de crisis para la construcción de equidad e inclusión. Tengo la fortuna de tener aquí en este panel a dos mujeres que no solo considero mis amigas, sino que las admiro mucho, que son Ana Dolores Román, la Country Manager de Pfizer para Colombia y un par de países más de la región andina, y a Claudia Palacios, periodista, escritora, activista en muchos temas de carácter social, una de las periodistas definitivamente más importantes de Colombia y Latinoamérica, que actualmente también, pues, entre otras múltiples facetas, se desempeña como el principal talento de Noticentro 1 CMI. Antes de arrancar, quiero hablar de un tema muy simple, y es cuando me invitaron a participar en este panel, quise un poco identificar la parte sensible de la equidad de género, de la inclusión de la mujer en la transformación digital, y recordé una definición de empatía que escuché recientemente y me gusta mucho, y es que ser empático no se trata de imaginarte cómo te sentirías tú en la posición de otra persona, sino de imaginarte cómo se siente esa persona. Y creo que hacer ese ejercicio es un ejercicio fundamental cuando se trata de hablar de la inclusión de la mujer. No se trata de cómo me sentiría yo si fuese Claudia, Ana Dolores, la vicepresidenta, o una niña en una vereda del sur de Colombia, sino entender cómo se siente ella. Y desde el lado masculino, ayudar a que esas oportunidades se den, pero entendiendo la visión del mundo desde los ojos y desde los pantalones o los zapatos de ellas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, muchas gracias. Vamos a empezar a darle espacio a cada una de ustedes dos. Empecemos con Claudia un poco. Claudia, en unos 10 minutos, ¿cuáles son tus puntos de vista sobre este tema que estamos tratando, que es el papel de la mujer en momentos de crisis para la construcción de equidad e inclusión? Pues, ¿qué tal, Ramiro? Qué rico estar acá con todos ustedes. Un saludo a Ana Dolores y muchas gracias a María Claudia por la invitación. Mira, para responder esa pregunta, y porque yo sé que estamos colgados de tiempo, voy a tratar de compartir, si es que me deja aquí la pantalla. Bueno, parece que no me da la opción. Bueno, parece que no me da la opción de compartir en este momento, pero yo lo que quería... ¿Señor? Tocó a capela. Tocó a capela, sí. Yo lo que quería contarles es que, a mi juicio, mucho el llamado que yo quiero hacer es que nos demos cuenta de que estamos desperdiciando el talento de las mujeres, y lo estamos desperdiciando porque en general en América Latina y el Caribe nos graduamos de la universidad 11% más mujeres que hombres. Con esa brecha, que es una brecha en contra de los hombres, uno podría decir, bueno,
Entonces las mujeres deben ser las que ocupen más posiciones profesionales, las que no tengan problemas de empleo, etcétera. Pero resulta que cuando uno mira, por ejemplo, las cifras de la CEPAL sobre cómo es la brecha de desempleo en América Latina, en todos los países menos en Barbados, curioso eso, yo no sé exactamente qué pasa en Barbados, el desempleo de las mujeres es mucho más alto que el de los hombres. Y en pandemia, como ya lo ha mencionado el presidente y la primera dama, pues sabemos que esa brecha se amplió mucho más porque las mujeres tuvimos que encargarnos del cuidado de los hijos que no están yendo al colegio y demás, entre otras cosas. Entonces uno dice, bueno, qué extraño, ¿verdad? Qué contradicción, que por qué si las mujeres tenemos más educación que los hombres en promedio, tenemos más desempleo. Y cuando uno va y mira la remuneración, pues encuentra también una cosa que es inexplicable, es que la brecha de remuneración, dependiendo de la región o el país que se mire, oscila entre el 12 y el 20%, más o menos. Es decir, por hacer exactamente el mismo trabajo, los hombres ganan entre un 12 y un 20% más que las mujeres. Y vuelve uno y dice, pero esto no tiene ningún sentido, porque si tenemos más educación, ¿por qué nos pasa esto? Y otro dato adicional que nos muestra cómo estamos desperdiciando el talento femenino es que, según la CEPAL, en América Latina y el Caribe, el 28,6% de las mujeres no tienen ningún tipo de ingresos versus el 10,4% de los hombres. Es decir, a pesar que incluso en los niveles no universitarios, en nivel de primaria y en nivel de secundaria, también más mujeres llegan a los últimos grados de esos niveles, hay muchas más mujeres que no pueden o que no producen su propio sustento, con lo cual pues quedan expuestas a toda la vulnerabilidad de depender económicamente de otra persona. ¿Cuál es mi visión de por qué pasa esto? Yo sé que no estoy descubriendo el agua tibia con lo que digo, pero creo que es algo a lo que no le hemos prestado suficiente atención. Es la inequidad en la manera como estamos repartiendo las labores del cuidado. En muchos de nuestros países, incluido Colombia, se habla del tema del cuidado y se ha aprobado una ley al respecto, pero vamos muy quedados en realmente volver eso realidad. ¿Y por qué vamos tan quedados? Yo creo que este ya no es un tema de aprobar leyes, decretos, demandas, sino de cambiar el chip, tocar corazones, tocar conciencias, porque pues uno no puede expedir un decreto que diga, a ver, cada pareja que se case o que se una, entonces el hombre tiene que hacer el almuerzo la mitad de los días del año y la mujer la otra mitad, y los hombres tienen que cambiar la mitad de los pañales y la mujer la otra mitad, y los hombres tienen que hacer la mitad de las citas médicas de los niños y la mujer la otra mitad. O sea, eso no se puede decretar no creo que se pueda hacer una demanda por eso, pues sería interesante a ver qué dice una corte, pero no es algo que esté en esas instancias, sino que depende ya de una cosa que es cultural, que es social, y en eso nos hemos demorado un montón. Si uno mira, por ejemplo, las cifras del Fondo de Población de Naciones Unidas, que evaluó hace un año y medio, evaluó las metas que se pusieron en el Cairo hace 25 años. Una de esas metas era pues, que hubiera más equidad de género, y para lograrlo uno de los puntos importantes era que los hombres entraran más en la economía, en las labores de cuidado. Y resulta que en 25 años, al hacer esa evaluación, se encontró que los hombres en promedio habían entrado en las labores del cuidado 7 minutos más por día. O sea, una cosa ínfima, pírrica. 7 minutos más por día en 25 años. Es decir, por más que en 25 años hemos avanzado un montón en leyes, en decretos, en fallos, en representación de las mujeres en el mundo laboral, etcétera, a la hora de lo doméstico, de lo que le está robando tiempo o nos está robando tiempo a las mujeres para poder desarrollar ese conocimiento que hemos adquirido estudiando, desarrollar nuestro talento y demás, hay una barrera enorme, porque pues lo lógico es que si uno dice, bueno, esto me está costando descuidar a mi familia, o esto me está costando una sobrecarga de trabajo, unas dobles y triples jornadas, muchas mujeres tomen la decisión de autoexcluirse del mundo laboral. Y por eso mucha gente del mundo empresarial dice, no, pero es que aquí les damos todas las posibilidades a las mujeres y ellas no están aspirando a los cargos, no están, digamos, siendo más ambiciosas. No es eso, no es que las mujeres no queramos aspirar a cargos más altos, no es que no queramos ser ambiciosas, es que la estructura social está tan desorganizada, iba a decir organizada, pero no, está tan desorganizada en contra de que las mujeres podamos tener ese balance, que muchas mujeres, pues, decidimos no sacrificar algo que por supuesto debe ser muy importante para todos, que es la decisión de formar una familia y el compromiso con esa familia. Entonces, esa es mi visión de cómo, y por eso le hablo a este público que es de empresarios y empresarias,
cómo desde las empresas podemos generar más unos estilos de trabajo, y yo creo que en esto la virtualidad nos brinda oportunidades, pero estamos abusando de esas oportunidades, porque ahorita se está trabajando mucho más por cuenta de la virtualidad. ¿Cómo usando esta virtualidad desde las empresas podemos ayudar a que tanto hombres como mujeres que trabajan en las empresas puedan tener un balance vida-trabajo, de manera que las mujeres no estemos, digamos, soportando la carga de ese cuidado que nos corresponde a todos como sociedad? Dejo ahí porque sé que estamos súper cortos de tiempo, pero si hay oportunidad más adelante puedo ampliar. Muchas gracias, Claudia. Por supuesto que vamos a ampliar más adelante porque el tema es, yo creo que clave es, tocas un punto fundamental a la hora de simplemente repartirse las cargas en las diferentes actividades para poder tener acceso a las oportunidades. Ana Dolores, tú, ¿cómo ves este asunto? ¿Cuál es el papel de la mujer en los momentos de crisis para la construcción de equidad? Desde tu, obviamente desde tu óptica y tu experiencia también como importante líder empresarial ahora de una de las compañías pues, que ha ganado mayor visibilidad por los tiempos que estamos pasando. Bueno, primero, Ramiro, muchísimas gracias por la invitación, a María Claudia, también escuchando a la primera dama, muy interesante su perspectiva, y bueno, compartir con Claudia siempre es un honor. Así es que, bueno, mi perspectiva en ese sentido, cuando hablamos de equidad, transformación digital, inclusión femenina en escenarios laborales, en este momento es inevitable no pensar en la pandemia y cómo ha cobrado relevancia las características principales de la mujer, las competencias de liderazgo y cómo poder transformar esa vida en un momento que nos tomó de sorpresa a todos y que nos ha transformado definitivamente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo quiero abordar un poco el tema del impacto y en la realidad digital. Yo creo que es bien interesante porque la inminente llegada de la revolución, de la cuarta revolución industrial, acordémonos que eso corresponde mucho a los hechos de automatización de procesos a través de robótica, de inteligencia artificial, de toda la conectividad que estamos viviendo, que se describió por el fundador Klaus Schwab, fundador del World Economic Forum. Hace una relevancia entre la fusión de los mundos físicos, digitales y biológicos a través de las tecnologías. Y ahí es donde cobra un relevante punto interesante en el panorama de transformación, Ramiro, y es bien interesante cómo esos comentarios que hace Claudia en los comportamientos que tenemos que ver tienen que verse apoyados y aportados con este soporte de la transformación digital que todos tenemos que sobrellevar, yo creo. En ese sentido, el sentido de urgencia se vuelve como una representación del catalizador de la parte digital para que eso sea un apoyo en la resiliencia que debemos aportar las mujeres, avanzando en ese soporte que tenemos, porque el pilar fundamental es la familia. Cuando la familia está tranquila, cuando la familia está estable, podemos seguir aportando para el desarrollo de la sostenibilidad de la sociedad. Entonces, ahí es un tema interesantísimo, ¿no? Y en ese sentido, cobra mucha relevancia lo que hablaba la primera dama en el sentido de esas disciplinas de STEM y esas habilidades, digo yo, porque no necesariamente tenemos que ser personas que estemos trabajando en la ciencia, en la matemática, sino que todo el trabajo que es la puesta en marcha de esas iniciativas digitales como un soporte para esa vida que estamos nosotros utilizando de una manera masiva y los cambios que han llegado para quedarse, ¿no? En ese sentido, estas actividades de desarrollo STEM, con estas habilidades de liderazgo, ayudan a complementar los desafíos interesantes de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y ayudan a mejorar esta salud en el sentido de la igualdad de género en todos los niveles. Y proporciona mucho el soporte de los estudios que han sido identificados como un punto fundamental para la sostenibilidad de la familia, sostenibilidad de la comunidad y sostenibilidad de la sociedad, según lo que representa ONU Mujeres en un informe escrito recientemente. Sin embargo, en este cambio es bien interesante el escenario y los retos que enfrentamos las mujeres, como lo decía Claudia, y recientemente sale un estudio de McKinsey realizado con LinkedIn, y lo que se verifica es que las mujeres en este momento se ha llevado una carga muy grande en el cuidado de los hijos, en el cuidado de los ancianos y en todo lo que impone esa carga promedio de la madre trabajadora que de alguna manera ha hecho que algunas
han pensado o hemos llegado a pensar hasta dónde llega nuestro desarrollo profesional y hasta cuándo nosotros podemos seguir pensando en romper esos techos de cristal. Esta cultura genera mucho tema y ha hecho mucho más evidente esos estereotipos de género, creando barreras visibles e invisibles para las mujeres que intentan escalar en sus carreras profesionales. Y en este estudio de McKinsey que te digo que fue publicado a finales de 2020, indica que el COVID interrumpió muchísimo el lugar de trabajo como pues todos hemos vivido, estamos viviendo aquí en casa, los hijos aparecen el rato menos pensado y esa superposición de tareas laborales, escolares y del hogar han generado algunos problemas de agotamiento, de desgaste y de estrés, en donde el trabajo compartido pues se necesita de una manera mucho más relevante. El trabajo de colaboración, un trabajo colectivo es tremendamente importante. Y en esa dinámica lo que se ha visto es que 1 de 4 mujeres han considerado reducir sus carreras o dejar la fuerza laboral, lo que es realmente importante porque nosotros hemos buscado como sociedad, como mundo, tratar de acortar las brechas de género y en este momento, según la OIT también y según el CEPAL, según la información que estaba mencionando Claudia, esas brechas se han hecho mucho más evidentes y en lugar de acortarse se han ido incrementando. Entonces, ahí lo importante es que nosotros tenemos que trabajar en esos estándares mucho más alineados con ese trabajo colaborativo, la corresponsabilidad. Eso es importantísimo, trabajar dentro de los hábitos personales, también dentro de los hábitos laborales y navegar en esta realidad representa una oportunidad. Entonces, yo lo que veo es tenemos que desarrollar habilidades, tenemos que desarrollar competencias que en la crisis, como hablaba Ramiro, se hace mucho más evidente la necesidad del liderazgo femenino desde una óptica colaborativa, de corresponsabilidad, de entender cuáles son los límites y de un trabajo abierto dentro de la familia, dentro de las empresas, cómo es ese manejo de corresponsabilidad de las tareas para seguir desarrollando y para seguir aportando esas brechas. Entonces, depende mucho del sentido de urgencia que queramos establecer definitivamente y de que esas actividades o esas acciones a favor de la equidad alineadas a esta 4ª revolución industrial que les menciono, con esta catalización de la parte digital que nos une en esta cumbre estos días, aprovecha de alguna manera a seguir trabajando en proporciones iguales, a trabajar de una manera de desafiarnos a nosotros mismos, pero ser conscientes de cuáles son las competencias a nivel personal y a nivel profesional debemos desarrollar. Muchísimas gracias, Ana Dolores. Realmente 2 visiones similares abordadas desde enfoques diferentes, complementarias sin duda. Claudia, entendiendo que en tu exposición inicial, pues uno puede concluir que claramente no hay una verdadera equidad de género en Colombia, que pues hay un camino, pero que es un camino largo. Dos preguntas en una. Una es, si en Colombia en algo estamos, y pues en algo estamos más avanzados que otros países, si tenemos alguna ventaja competitiva que nos presente una esperanza distinta a la de otros países, o por el contrario, estamos más retrasados. Y desde el punto de vista de política pública, si allí hay una oportunidad, también basado en lo que nos contabas ahorita, que es un asunto de carácter cultural, pero desde el punto de vista de política pública, si allí ves alguna oportunidad que permita llevar hacia una equidad en términos laborales y de oportunidades. Bueno, primero creo que tuve un error de esos que se le traban a uno los cables antes y dije Andorra en vez de Barbados, y cuando estaba haciendo la exposición no sé si me equivoqué o no, pero tenía eso rondando en la cabeza y quería simplemente corregirlo. Segundo, respecto a la pregunta de si en Colombia estamos más avanzados o no, hay aspectos en los que sí. Digamos, en el mundo privado hay muchas mujeres destacadas en corporaciones importantes, tanto nacionales como multinacionales, pero yo no lo presento como que listo, en el mundo privado ya está hecha la tarea, no. Lo presento como esa gran oportunidad que tenemos de que hay muchas mujeres ahí con conciencia de género haciendo cosas por la equidad. En ese sentido, creo que no todos los países de América Latina lo tienen, ¿no? Hay muchas mujeres que han llegado a esas posiciones de liderazgo, pero no tienen esa conciencia de género y de hecho muchas niegan
como haber sentido discriminación o no son conscientes de lo duro que les tocó para llegar ahí, de los sacrificios que han hecho, que no han hecho sus pares hombres, etcétera. En Colombia sí tenemos muchas mujeres en ese nivel con conciencia de género y creo que eso es una gran oportunidad. Y hay grupos como Women in Connection, por ejemplo, que sé que muchas personas aquí los conocen, que están haciendo de mujeres líderes con mucho criterio y decisión y ejecución, haciendo cosas por mejorar los indicadores. En materia política estamos fritos, pero requete fritos. O sea, estamos por debajo del promedio incluso de América Latina, que ya es un promedio bajo. Cuando uno mira participación de las mujeres en los gabinetes ministeriales, en las cortes, en los congresos, las cifras de Colombia son de llorar. Teníamos equidad en el gabinete hasta hace unos meses, ya no la tenemos. La misma vicepresidenta ha recalcado pues, que eso es como algo en lo que ella pone presión para volverla a tener, pero históricamente hemos estado subrepresentadas ahí. Entonces hay una oportunidad en política enorme, y es que si las mujeres no estamos en política, pues la posibilidad de incidir en las políticas públicas, que es tu segunda pregunta, se desperdicia. Y ahí tenemos que hacernos una gran pregunta de por qué no estamos las mujeres en política. Cuando uno habla con representantes de los partidos políticos y dicen, bueno, sí, tenemos el compromiso, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo del Partido Verde en las elecciones anteriores de Congreso, que decía, mira, estamos buscando mujeres, y decía, nos llegan como unos perfiles de mujeres súper, incluso doctoradas, pues como que tienen unos planes para la política muy claros en medio ambiente, en salud, en no sé qué, pero son mujeres que no son tan buenas vendiéndose, no son tan buenas saliendo a decir yo soy por la que usted tiene que votar, versus los hombres que sí tienen como más esa tendencia a decir yo soy el mejor y están pagando muy poquito, me tienen que pagar más. Ahí hay como un tema que yo no sé realmente si es de género o cultural, en que nos hemos comportado, o sea, como que nos comportamos de esa manera según el género, y eso es algo en lo que hay que trabajar tanto con los hombres como con las mujeres. Las mujeres a sentirnos más seguras de lo que somos, de salir sin pena a decir que somos y que merecemos, y los hombres un poco también a ponderar, ¿no? Porque están muy acostumbrados a que los espacios de poder están ahí esperando por ellos, y entonces sin ningún empacho dicen que son los mejores para el cargo cuando no necesariamente siempre lo son. Y en materia de política pública, yo decía antes, ya hemos avanzado mucho. Colombia es un país muy bueno haciendo leyes y haciendo decretos y haciendo fallos, y escribimos muy bien todo, pero trasladar eso a lo que yo decía, los corazones, las conciencias de las personas es nuestro gran reto. Yo no digo que no haya nada más que hacer desde la política pública. Por supuesto que sí, y sobre todo, por ejemplo, en destinación de presupuestos, porque es que esto cuesta un dinero, y es una inversión que revierte en que entre más mujeres, o sea, estemos en posiciones de liderazgo y podamos participar en el mundo del trabajo en condiciones de equidad. Lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, el 35%, el PIB sería 35% más alto. Entonces, hay que verlo como una inversión que va a tener un retorno. Y esa inversión generalmente no se hace. O sea, estamos bien escribiendo que debemos hacer X, Y, Z cosas, pero no estamos bien destinando los presupuestos. Por supuesto, se entiende que, sobre todo en condiciones de pandemia, lo decía el presidente, pues hay que meterse la mano al bolsillo y demás, pero generalmente esos son presupuestos muy, muy, muy sacrificados. Los presupuestos, digamos, en materia de equidad de género, y creo que ese sería, para responder tu pregunta, una prioridad para trabajar desde la política pública. Muchas gracias, Claudia. Me queda a mí como una reflexión que, si el tiempo nos da, me gustaría entrar en eso luego de que Ana Dolores nos cuente un poquito también algo de su visión, y es si un poco los hombres las estamos dejando solas, porque tú nos cuentas que hay mujeres haciendo el trabajo desde posiciones relevantes, desde posiciones de poder, desde posiciones de influencia, pero mi impresión con lo que dices, y te lo dejo para ahorita, si tal vez lo estamos dejando solas, y mi reflexión personal es que probablemente ese es el caso, un poco por miedo, un poco por desconocimiento, un poco por no ser suficientemente
¿Se pueden promover los mayores niveles de inclusión de la mujer en el ámbito laboral buscando compañía? Y eso yo creo que es lo que deberemos pues repercutir a otras empresas y a otras industrias con el proceso de crecimiento, qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces, esa diversidad de pensamiento, de perspectiva, nos enriquece como seres humanos y constituye ambientes de trabajo agradables y favorece al éxito de negocio y, de hecho, a la mejora del retorno de las compañías. Nosotros en Pfizer, yo creo que eso es uno de los consejos que yo puedo dar a otras compañías e industrias. Desde el año 2005 tenemos un comité de diversidad e inclusión. Es decir, desde hace 11 años, y constantemente tenemos una estrategia prioritaria en materia, de lo cual trabajamos con implementación de iniciativas orientadas a un trabajo mucho más incluyente, respetuoso y diverso, enfocado en 4 grandes pilares, que son comunidad de mujeres, entendiendo los desafíos que acabamos de comentar en el comienzo de nuestra intervención, donde promovemos los derechos laborales para hombres y mujeres y promover ese balance de vida-trabajo, pero un balance de vida-trabajo real, porque sabemos que es difícil, sabemos que en la pandemia las situaciones se han vuelto más complejas y enfrentar esto de una manera mucho más responsable. La comunidad abierta, y también tenemos una comunidad de discapacidad. Entonces, mi consejo en este sentido es que las compañías tienen que tener políticas que sean consistentes en el tiempo, que sean una base de convicción desde la cabeza y que recojan las necesidades de la base de la empresa. Y que nos basemos en funciones y en competencias profesionales, educando, por ejemplo, educando en sesgos inconscientes. Eso es algo que tenemos que seguir educando porque es algo que nos encontramos todos los días. Y también reforzar la cultura corporativa y que la cultura corporativa sea liderada con el ejemplo, con esos trabajos en el sentido de eliminar y romper esos techos de cemento, esos techos de cristal, realmente entendiendo cómo se puede hacer. Entonces, también tiene que existir trabajo de talleres destinados exclusivamente a mujeres, pero talleres en donde también tenemos que relevar temas como la nueva masculinidades. Tenemos que trabajar en ese sentido, cómo aportar para que los equipos se den la mano, para darles oportunidades en un trabajo flexible, pero liderando con el ejemplo. Y buscar testimonios. Yo tuve mi segunda hija en pleno desarrollo de la gerencia general, con una panza así gigantesca, y tenía muchísimo miedo de qué es lo que iba a pasar conmigo si es que ya daba luz y tenía la oportunidad de regresar o no regresar al trabajo. Pero lo importante es hablar con nuestras personas, hablar con nuestros jefes y ser realmente conscientes de que tenemos un espacio donde que podemos seguir produciendo, donde que podemos seguir trabajando para tener testimonios realmente reales de cómo trabajar. Y eso se puede hacer transversalmente a través directamente de las compañías, a través de participación activa en colectivos como el que menciono, donde trabajamos en Empoderar. Entonces, yo lo que te digo en ese sentido es que sigamos desarrollando y tengamos la oportunidad de tener estos espacios donde hablamos de ciencia, donde hablamos de tecnología, donde hablamos de espacios de desarrollo para desmitificar ciertos temas y también apoyar a las nuevas generaciones, porque muchas de esas nuevas generaciones en pandemia están con mucho miedo de ser madres y de seguir trabajando, y tenemos que darles la mano y decir sí se puede, porque es una responsabilidad de todos como sociedad. Muchas gracias, Ana Dolores. Y la misma pregunta que acabo de plantearle a Claudia, que para mí esto ha sido interesantísimo. Entre más las escucho y les cuento que para mí es un proceso de reflexión de 25 minutos en el que yo mismo estoy planteándome qué no estoy viendo yo bien en mi día a día, en mi relación laboral con las mujeres, en la visión general de equidad. Yo creo que los hombres estamos siendo miopes, porque al incluir no solo a las mujeres, sino al pensamiento y al raciocinio femenino en nuestro actuar y en nuestras vidas, estamos enriqueciendo los procesos. Claudia y yo estuvimos hace unos meses en algún foro de características similares y Carlos García de Matrix Consulting decía que los hombres nos enriquecemos como profesionales y como seres humanos cuando dejamos crecer y cultivamos nuestro lado femenino, y de la misma forma las mujeres crecen profesional y personalmente cuando dejan crecer y cultivan su lado masculino. Entonces, digamos, con esa corta introducción, vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Las estamos dejando solas? ¿Estamos siendo miopes? ¿Estamos quizá los hombres por miedo bloqueándoles el camino? Y ojalá para una respuesta corta de ambas,
entendiendo pues el tiempo limitado dentro de este conversatorio, pero si ustedes nos quieran dar un consejo práctico, ¿cuál sería ese? Para que eso que creo que sí es lo que está pasando, que las estemos dejando solas y que estamos nosotros asumiendo que esto no es problema nuestro cuando sí es, lo podamos empezar a cambiar culturalmente en las organizaciones y en la sociedad. Este es mi tema favorito, Ramiro, entonces para mí es muy difícil dar una respuesta corta. Yo estoy trabajando ahorita en un nuevo proyecto que se llama Muy Machito, porque de mi anterior proyecto literario, En Brujas. sí, en Brujas, Sí. mi conclusión es, aquí faltan hombres. Y yo llevo como varias preocupaciones a cuestas. Y una de esas es que, claro, hay muchos hombres que están como perdidos, que dicen, las mujeres son unas berracas, son lo máximo, y yo me he criado con mujeres y no sé qué. Y es como, ¿y what is next? O sea, ¿y qué más tengo que hacer yo aparte de decirles, bravo, bravo, ustedes son muy chéveres? Hay otros que están hartos porque se sienten señalados como los enemigos, entonces cuando ven performance como un violador en tu camino, dice, pero estas viejas, ¿qué les pasa? ¿Cómo se les ocurre que me están diciendo a mí que yo soy un violador en potencia? Respeten, ¿no? Y pum, cierran la puerta y no quieren saber nada de que les duela feminismo o que les duela equidad de género. Y hay otros que sencillamente sienten que este no es un tema de ellos, o sea, que este es un tema de mujeres, no entienden que el hecho de que sea equidad de género implica que todos los géneros tenemos que participar, porque si este tema lo sigue liderando solamente un género, pues es improbable que vamos a llegar a una cosa que se llame equidad. Y no han dimensionado el impacto de eso, ¿no? El impacto de eso es que, así como la equidad de género busca, y con cifras ya está, que la economía funciona mejor si las mujeres participamos en el mundo laboral y demás, también tiene unos impactos muy importantes en sus propias vidas, para mejor, ¿no? Muchos hombres creen, no, es que aquí vamos a perder, entonces si ahorita hay más mujeres en posiciones de liderazgo, quiere decir que hay menos hombres, quiere decir que yo voy a tener más desempleo, ¿cómo? Porque yo les tengo que ayudar. Pero resulta que cuando vemos las cifras de la Organización Mundial de la Salud que muestran cómo hay más hombres que se suicidan, hay más hombres que mueren por enfermedades prevenibles, hay más hombres que mueren por siniestros viales y uno dice, uy, pero o más hombres condenados por homicidio, más hombres víctimas de homicidio, uno dice, pero ¿por qué lo mataron? ¿Por qué se suicidó? Porque, bueno, todo eso que acabo de mencionar, encuentra las razones, comportamientos de lo que nos enseña la cultura que es ser hombre. Y esos comportamientos son en muchos casos comportamientos muy riesgosos y muy riesgosos a veces de una manera, perdónenme la palabra, estúpida, de yo le hundo el pedal, le hundo el acelerador al carro porque yo tengo que llegar primero al semáforo así está en rojo, porque yo no me voy a dejar que el que está al lado llegue primero, porque ahí mi masculinidad está en juego. O sea, desde muy chiquitos les estamos enseñando a los hombres que tienen que estar defendiendo una cosa que se llama masculinidad, porque lo opuesto o lo diferente a eso es una tragedia, o sea, ser llamado mujercita o ser llamado niñita o ser llamado mariquita es una tragedia, entonces por ende hay que defender la masculinidad incluso en las formas más absurdas. Ahí creo que los hombres están perdiendo, o sea, muchos hombres no tienen esa visión y están criando a sus hijos repitiendo patrones de cómo los criaron a ellos, con la idea de que los están haciendo fuertes para enfrentar el mundo y en realidad lo que los están es, digamos, están alimentando un mundo que está cambiando y que no tiene reversa, ¿no? De alguna manera yo siento como la preocupación, y yo tengo un hijo hombre, de que los hombres de esta generación y las que vienen van a estar en grandes problemas para conseguir pareja, porque las mujeres venimos pensando sobre lo que significa ser mujeres y cuáles son nuestros retos desde hace muchas décadas, y ya somos muchas las que estamos tomando decisiones mucho más conscientes, en fin, mientras que los hombres apenas hasta ahora realmente se están empezando a pensar qué significa ser hombre. De verdad, ser hombre significa estar piropeando a todo el mundo. De verdad, ser hombre significa que yo siempre tengo que ganar a costa de lo que sea. De verdad, ser hombre significa un montón de cosas que yo tengo metidas en mi cabeza. Entonces, creo que ahí las mujeres tenemos una ventaja, por lo menos en ese proceso de reflexión, pero yo creo que no tenemos que dejar solos a los hombres. Muchas feministas dicen, no, pues ustedes verán, si se metieron en esto, pues vaya y entiendan y miren a ver qué hacen. Yo no creo eso. Yo creo que este debe ser un trabajo conjunto en el que el primer paso de los hombres es, yo voy a entrar y voy a escuchar, voy a contener esa actitud que muchas veces tengo, que creo que es masculina, que yo llego a una mesa y digo, yo tengo la solución, se hace esto y todo el mundo me obedece. Es, voy a escuchar primero y voy a escuchar quitándome los prejuicios, porque si escucho con prejuicios es lo mismo que no escuchar. Voy a escuchar, voy a tratar de entender por qué están diciendo esto y voy a tratar de ponerlo en el plano de, me gustaría que le pasara a mi mamá, a mi hija, a mi esposa,
a mi novia, a mi hermana, y si yo fuera una de ellas me gustaría sentirme así. Después de hacerse esas preguntas, seguramente van a encontrar cada uno unas herramientas de trabajo para aplicar en sus propios roles, pues, o al menos dejarse acompañar, porque esto no es un proceso que cada quien pueda hacer solo, dejarse acompañar de quienes tenemos un poco más de experiencia en el estudio de este cuento pues para seguir construyendo un camino juntos. Maravilloso, Claudia, muchas gracias. Me parece de verdad revelador. Ana Dolores, ¿cómo lo ves tú? Yo veo que necesitamos más hombres que se unan a este trabajo conjunto. Definitivamente pienso que esto no es una competencia de géneros, ni las personas que trabajamos en desarrollo de la mujer somos feministas a carta cabal, porque hay términos que han sido desafortunadamente tergiversados. Yo creo que aquí necesitamos seguir trabajando en la complementariedad. Eso es un tema fundamental. Aquí no es que necesitamos tener 100 personas que sean 100% mujeres en un comité o un directorio, sino necesitamos cómo tener el mejor talento para complementarnos. Pero sí, efectivamente creo que necesitamos más embajadores, más personas que trabajen de la mano con nosotros, más personas abiertas en el sentido de liberar esas barreras mentales que muchas veces vemos y aprovechar la información, aprovechar los datos realmente técnicos que salen en estudios como este de McKinsey que les he mencionado desde mi intervención inicial. Las mujeres con más frecuencia que los hombres implementamos modelos de liderazgo altamente aplicables a los desafíos globales. Somos quienes tenemos un proceso de consumo dentro de nuestros hogares muy alto. Por ejemplo, basados en inspiración, hemos trabajado en esquemas participativos de toma de decisiones. Somos más, de alguna manera tenemos una mentalidad por el mismo hecho de tener dentro de nuestro género la oportunidad de ser madres, queramos o no queramos ser madres, tenemos esa oportunidad de ver un poquito más allá. Entonces yo creo que la construcción del capital humano a través de estos skills que tenemos las mujeres deberían ser mucho más potencializadas por los hombres líderes. Por lo tanto, es nuestra misión como mujeres golpear la puerta y decir, señores, aquí no estamos en competencia, aquí estamos en un trabajo de complemento. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestros movimientos y eso es lo que tenemos que hacer liderando con el ejemplo y educar. Yo creo que hay otra parte de mi respuesta es la educación desde muy pequeños. Aquí la educación desde muy pequeños sin tener entre los sesgos inconscientes, desmitificando temas de las masculinidades, sino trabajando en aquellas nuevas masculinidades para trabajar en función del beneficio de la humanidad. Aquí estamos pensando un poquito más allá. Así como Pfizer ha aportado mucho a la ciencia, mi reflexión en esto es el trabajo conjunto hombres y mujeres, potencializando los talentos de los dos, podemos aportar muchísimo en la humanidad en este momento de cambio en la tecnología, digitalización y liderazgo. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Tremendamente interesante. Yo me llevo aquí varios temas que me suenan en las notas del final y que de las nuevas masculinidades perfectamente alineado con lo que dijo Claudia. Es decir, es simplemente otra definición de cómo es que debemos ser, dejando los prejuicios afuera. Yo diría que los miedos en el que a veces nos sentimos atacados. Los hombres somos bastante más básicos y nos salimos a la defensiva con mucha rapidez. A veces es común que no queramos escuchar. El proceso de sostenibilidad a través de la complementariedad, romper barreras mentales. Creo que tenemos un recorrido arduo, pero definitivamente hay una tarea muy importante de parte de los hombres de empezar a montarnos en estos procesos, porque yo sí concluyo que las hemos en general dejado solas. Yo cierro con lo que les dije al principio, porque resulta que casualmente ahora lo siento más válido que cuando lo dije, y es la definición de empatía. Empatía no es imaginarme cómo me siento yo en la situación del otro, sino imaginarme cómo se siente esa persona en su situación. Les agradezco mucho, Claudia, Ana Dolores. Que tengan un feliz día y ha sido un placer que me hayan dado la oportunidad de acompañarlas en este panel. A ti, muchísimas gracias. Y que siga chévere todo el resto de la jornada con AMCHA. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Un abrazo grande.